Gracias, querido pastor, queridos hermanos. Gracias de permitirme estar con vosotros un domingo más. Como siempre, y aunque parezca repetitivo, me siento bien entre vosotros. Me siento privilegiado y para mí es una bendición compartir la palabra esta mañana delante de todos vosotros. Es un privilegio compartir la palabra, una bendición poder compartirla a esta iglesia en particular. Le doy gracias a Dios. Y antes de empezar con la predicación, me gustaría pedir a mi hija, a nuestra hermana Esperanza, si puede hacer una oración por esta palabra. Gracias, Señor, por este día. Bendice a todos y cada uno de nosotros y que esta palabra nos sirva de aprendizaje y de ayuda para nuestras vidas. Te pido, Señor, que en los momentos en los que estamos pasando, cubra a todos aquellos que están pasando necesidad, ya sea por trabajo, por falta de comida, y que les dé esperanza y confianza de que todo va a ir bien. Amén. Bueno, como dice el texto, debilidades, juntando los extremos. Lo contrario de debilidad es fortaleza. Y en la palabra de Dios vemos una palabra de extremos: santidad y pecado, debilidad y fortaleza. Los extremos que se juntan en la palabra de Dios, se juntan a través de la persona de Jesús de Nazaret. En Jesús de Nazaret se juntan los extremos: la debilidad, el poder, la santidad, el pecado. Y esta mañana vamos a hablar de debilidades. Hay una palabra del profesor Luis Alonso Schöckel, que él trató de definir la debilidad. La debilidad es aquel terreno donde se manifiesta y actúa el poder de Dios. Así lo definió. Es complicado definirla. Ayer, en la iglesia de mi pueblo, tratamos de definirla y todo el mundo decía, bueno, debilidad es cuando uno está débil, pero es complicado definirla. La debilidad es, ante todo, carencia. El texto que hemos leído de 2 de Corintios 12:9 me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Queremos que repose el poder de Cristo en medio de nuestras debilidades. Para poder entender a Pablo, hemos visto que a veces Pablo tiene un lenguaje un poco complicado, un poco difícil de entender. Y para entender a Pablo, me gustaría esta mañana poder hacer una cirugía a la palabra debilidad. La palabra debilidad viene del griego astheneia. Astheneia significa carencia. Es una palabra que, al igual que en español, muchas palabras que empiezan por A significan carencia. Por ejemplo, afónico. Afónico es carencia de voz. Por ejemplo, amorfo. Algo amorfo es algo ausente, que no tiene forma. Palabras como amoral. Amoral es aquel que está vacío, que no entiende, no conoce las reglas de moralidad que rigen la conducta humana. No es lo mismo amoral que inmoral. El amoral no se puede juzgar, porque no conoce las reglas que rigen la conducta, las relaciones morales entre las personas. El amoral no sabe si lo que hace está bien o si está mal. Sin embargo, el inmoral es aquel que, conociendo las reglas de la moralidad, prefiere vivir ajeno a todo acto moral. Me entretengo un poco en este tema, en explicar lo que significa la palabra griega astheneia, es ausencia, carencia. De esto nos habla Pablo, que más bien se gozará en sus carencias, en sus debilidades. Sin embargo, no hay que presuponer que debilidad, que astheneia es solamente debilidad física. Astheneia es debilidad en general, falta de fortaleza,
sea física, mental, cognitiva, relacional, espiritual. Astheneia es ausencia de. Así es como Pablo trata de retratarlo. Sin embargo, durante mucho tiempo me volví bastante preguntón sobre la Biblia. Y es que me costó trabajo entender este versículo durante algún tiempo, porque era incapaz de comprender qué jactancia, qué gloria, qué orgullo hay en la debilidad. Cuando yo miro mis propias debilidades, me dan ganas de llorar, me dan ganas de lamentarme, de esconderme en una cueva. ¿Qué jactancia, qué orgullo, qué gloria puede haber en mi falta de sabiduría, en mi falta de compromiso? No puedo entender a Pablo, no puedo entender a alguien que se jacte de ser un ignorante. No lo puedo entender. Es algo que roza lo ilógico, es algo que roza lo pecaminoso. Nadie va jactándose de sus debilidades. Por eso digo que hay que entender correctamente el contexto a lo que Pablo se quiere referir. Y es que este versículo de Pablo no es que él se goce de sus carencias. Él lo que se gloria es de la manera, de la forma en la que Dios actúa aún en sus debilidades. Pero esto es algo que de alguna manera nos corresponde a nosotros, la capacidad de poder entregarle a Dios nuestras debilidades. Normalmente, cuando hablamos, cuando nos relacionamos, siempre tendemos a tapar nuestras debilidades, y es lo correcto, es lo socialmente aceptable. Sin embargo, hay otra cosa, y es que a la vez que tratamos de tapar nuestras propias debilidades, a veces tratamos de destapar la de nuestros hermanos. Astheneia es aquello que hizo Saúl con David, cuando lo vio débil ante ese gigante al que tenía que enfrentarse, ante ese Goliat. Trató de proteger su debilidad, trató de proteger sus partes débiles. Y aquí va la primera pregunta. ¿Qué harías tú con mis debilidades? ¿Ventilarlas o protegerlas? Es una pregunta que cada uno tiene que contestarse en su propia intimidad. Y es un tema sobre el que volveremos un poquito más adelante. Me gusta Pablo, porque Pablo es ese apóstol desnudo, ese apóstol que no tiene ningún complejo a la hora de desnudar su humanidad, lo que humanamente es. Y hay mucha gente que me dice, sí, Pablo tenía ese aguijón en la carne, ese problema. Pero no habla Pablo exclusivamente de un problema. Pablo habla de debilidades. Eran muchas las debilidades de Pablo. Pablo es ese hombre que tiene ese grado de humildad tal que puede retratar lo que humanamente es para que aprendamos, para enseñarnos. Y es que pienso de alguna manera, viendo a Pablo, que el secreto para que Dios pueda tratar con nuestra propia debilidad es la humildad. Aquello que da valor añadido a tu vida es la humildad. Me gustaría pasar al verso de Mateo 5:3.
Es un verso que todos conocemos, todos hemos leído cientos de veces, pero que hay algo que pasa desapercibido en este verso. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es un pobre que tiene una cualidad especial. Un pobre en espíritu es aquel que siendo pobre es humilde. Luego lo que da valor a la pobreza es la humildad. Supongo que todos conocemos a alguien que siendo pobre es un engreído, es un orgulloso, es un altivo. Y supongo que todos conocemos a alguien que siendo rico es un hombre humilde, modesto, dadivoso. Aquí lanzaría la segunda pregunta. ¿Quién creéis que está más cerca del corazón de Dios? ¿Aquel que siendo humilde es un engreído? ¿O aquel que siendo rico es una persona modesta, humilde, compasiva, misericordiosa? ¿Quién creéis que está más cerca del corazón de Dios? Y es que, hermanos, la pobreza o la riqueza da igual. Esta ecuación es muy fácil de resolver. La pobreza sin humildad vale cero. El producto de pobreza por humildad vale cero. Lo que le da valor a la pobreza es la humildad. Lo que le da valor a la riqueza es la humildad. No se trata ni de ricos ni de pobres. Es la humildad la incógnita que está en las dos partes de esta igualdad. Es la humildad aquello que le da valor añadido a tu vida. Aquello que le da valor añadido a mi vida. La humildad es lo que nos da un valor extra, un valor añadido. Hay un proverbio que está en Proverbio 18, 12. Dice, el orgullo humano es el presagio del fracaso, pero la humildad es el preludio de la gloria. Luego, lo que da un valor añadido a tu vida delante de Dios es la humildad, no la pobreza ni la riqueza. La pobreza sin humildad no vale nada y la riqueza sin humildad no vale nada. El producto es siempre cero. Aquello que da valor añadido a tu vida es la humildad. Y permitidme, hermanos, que os cuente una historia del Antiguo Testamento, una historia de un viejo profeta que tenía una misión encomendada por Dios. Era la misión de ungir al nuevo rey de Israel. La misión de levantar al nuevo monarca. Y este viejo profeta se dirigió a la casa de Jesé. Y cuando entró en los umbrales de esa casa, pudo ver a uno de los 7 hijos de Jesé. Este era Eliab. Eliab era un hombre varonil, era un hombre alto, guapo, era un hombre que vestía bien, que olía bien, que llevaba un buen reloj, que manejaba un buen coche. Y cuando este profeta lo vio, dijo, aquí está el rey de Israel, voy a ungirlo como nuevo monarca. Y cuando Samuel iba a derramar el aceite sobre la cabeza de Eliab, entonces Dios le dice, para, detente, te estás equivocando, no te líes. Yo no miro
a las personas por lo que son. Miro su corazón. Y es que en la casa de Jesé había otro que no era tan alto, que no olía tan bien, que no llevaba un reloj de marca en su muñeca, pero que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Luego, el primer paso para que Dios pueda trabajar en nuestras debilidades es desnudarlas ante Dios. A mí no me interesan tus debilidades, pero a Dios sí. El primer paso es desnudar tus debilidades delante de Dios. Recuerdo a Moisés cuando Dios lo llamó. Decía, Señor, está bien que me llames, pero tienes que saber algo. Y es que soy una persona que me cuesta trabajo ordenar mis ideas. Me cuesta trabajo expresarme. Confesar nuestra debilidad delante de Dios. Lo segundo es adquirir ese valor añadido, que es la humildad. La humildad le da un valor añadido a tu vida, independientemente de la riqueza o de la pobreza. La humildad es lo que te hace valer, lo que te da valor delante de Dios. Hermanos, la humildad a la vez es la característica común de todo gran siervo en la Escritura. Y me gustaría seguir hablando de la debilidad y volver a la pregunta que hice al principio. Y es que la debilidad es un arma de doble filo. Hoy ya no se prospera en la empresa, en la calle, en la sociedad por mi propia valía. Prospero cuando soy capaz de desnudar la debilidad del otro. Cuando soy capaz de aprovecharme del error que el otro comete. Esta es una práctica habitual. Y es que conforme la sociedad va relegando a las últimas posiciones la palabra de Dios, nos hacemos un poco más inhumanos. Conforme el cristiano deja de tomar el protagonismo que le corresponde en esta sociedad, nos hacemos un poco más inhumanos. ¿Quieres crecer? Ventila las debilidades de tu hermano. Ventila mis debilidades. Así crecerás, así prosperarás, subirás a los primeros puestos de tu empresa, de la sociedad. Es una práctica común, una práctica que tristemente la psicología se está dando cuenta de que así es como ocurre. Así es como está sucediendo en este mundo. No crecemos por nuestra valía, crecemos por la minusvalía del otro, por el error del otro. Esta práctica sucia que emplea el mundo quiere traspasar, saltar los muros de la iglesia para colocarse dentro. Y podemos ser como María y Aarón, en Números 12. Dice que María y Aarón hablaron mal de su hermano. ¿Por qué? Da igual. El motivo no importa. Siempre habrá algo mal para que habléis de mí. Siempre habrá algo mal para que habléis del otro. Siempre todos tenemos debilidades. El orgulloso es aquel que trata de no aceptarse tal y como es. Y el Señor nos dice que debemos de aceptarnos tal y como somos. Eso se llama humildad. El orgulloso nunca se equivoca, es infalible.
nunca comete errores, no tiene debilidades, pero se engaña a sí mismo. El Señor nos enseña a aceptarnos como somos, con nuestras propias debilidades. Como hemos visto, María y Aarón hablaron mal de su hermano. Da igual, siempre hay una excusa, siempre habrá algo para hablar mal de tu hermano. Y es que se ha hablado mucho acerca de Saúl, pero tuvo una actitud correcta y fue tapar, cubrir la debilidad de David. Y es que, hermanos, a veces me pregunto, ¿por qué Dios elige al candidato menos idóneo? ¿Por qué un Moisés? ¿Por qué no un Eliab? Un hombre que era alto, guapo, un líder natural, un hombre que conocía idiomas, que hablaba inglés, francés, se manejaba en griego, un hombre que tenía una licenciatura, que conocía. ¿Por qué no un Eliab y sí un Moisés? Un hombre cargado de debilidades, una persona que era incapaz de ordenar su pensamiento, ordenar su criterio a la hora de expresarlo delante del pueblo de Israel. ¿Qué ve Dios en Moisés? ¿Por qué no Eliab? Es un líder, una persona formada, con carrera. Y es que, hermanos, el llamamiento profético, el llamamiento al liderazgo, siempre obedece a un mismo patrón. El patrón en el que Dios irrumpe en la conciencia del hombre y de la mujer. Después el candidato se siente como confuso, no sabe lo que está pasando, no sabe qué es lo que quiere Dios. Y después viene el momento de la resistencia, el momento en el que el candidato se ve demasiado limitado, demasiado pequeño, demasiado débil para llevar a cabo el proyecto que Dios le encomienda. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis cómo termina esto? Termina con la voz de Dios diciendo: yo estoy contigo. ¿Podríamos hablar de Moisés? Sí. Podríamos hablar también de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Jonás, de quien queráis. Podríamos saltar, brincar a las páginas del Nuevo Testamento, ver a un Pedro, hasta llegar a un Pablo, el apóstol de la debilidad, el apóstol del desnudo, aquel que no tiene inconveniente en decir soy un hombre con debilidades, pero me glorío en la manera, en la forma en la que Dios trabaja en mis debilidades, porque soy una persona capaz de desnudar mi debilidad delante de Dios. Soy una persona que tiene un valor añadido, y es que soy humilde. Y es una persona con un corazón alineado, con un corazón en sincronía, sincronizado con el corazón de Dios. Son estas tres características las necesarias para que Dios pueda trabajar en medio de nuestras debilidades. Soy fuerte cuando soy débil. No es que seamos mejores, ni seamos peores que los demás. Todo el mundo tiene su propia debilidad. Y conozco en esta iglesia, conozco hermanos, hermanas, que han podido ver la mano de Dios en medio de su debilidad, cuando ya no podían más,
cuando ya no quedaban fuerzas, es cuando Dios actúa. Es cuando puedes gloriarte, alegrarte, estás tranquilo, confiado de que cuando no puedes más, Dios actúa en medio de tu debilidad. Podemos ver su mano, porque como dice, Él siempre está con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos. Tomemos la actitud de ser un Moisés. Nunca he visto a la hora en la que Dios elige a un candidato, a alguien que dice: Señor, ¿cómo conoces? ¿Cómo se nota que eres Dios? Elegiste al candidato idóneo. Yo soy el candidato idóneo. Todos obedecen al mismo patrón. Señor, está bien, pero tienes que conocer mis debilidades. No es el orgulloso, es aquel que aún con sus debilidades es capaz de desnudarlas delante de Dios, de confesarlas delante de Dios. Es aquel que tiene un valor añadido, aquel que es humilde delante de Dios. Es aquel que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Me gustan las palabras de Moisés. No sé qué traducción la he tomado, pero dice: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados. Un hombre que es capaz de desnudar su debilidad delante de Dios. Aquí estoy, Señor, pero yo soy un hombre que tiene debilidades. Hasta aquí, querido pastor, la palabra. Hasta aquí, queridos hermanos. Como siempre, es un placer predicar ante vosotros. No ante esta tribuna, sino ante esta iglesia que sois vosotros. Gigantes espirituales, hermanos y hermanas que tienen mucho que enseñarme. Aprendamos de esta palabra, porque mirad, de alguna manera, el mundo se mueve por suposiciones, pero el cristiano se mueve por revelaciones. ¿Sabéis? Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? El mundo se mueve por suposiciones. Y después preguntó: ¿pero quién creéis vosotros que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: y tú ya no eres Simón, tú ahora eres Pedro. Y es que la revelación te cambia todo, hasta tu nombre, te cambia tu carácter, tu ser. Cuando conocemos a Cristo en nuestras vidas, nuestro ser se transforma, cambia. El mundo se alimenta de suposiciones, pero la Iglesia nos alimentamos de revelaciones. Querido pastor, gracias por este privilegio. Querida Iglesia, hasta aquí la palabra del Señor. Aprendamos a ponerla por obra, por práctica. Aprendamos a aceptarnos tal y como somos, sabiendo que podemos gloriarnos en nuestras debilidades. Dios puede actuar en medio de nuestras debilidades para sacarnos del atolladero. Hasta aquí, querido hermano, fiel al horario establecido. Muchas gracias, hermanos, por escucharme, por vuestra paciencia conmigo, por las lecciones que me dais, por lo que aprendo de vosotros. Y como siempre es un placer y un privilegio. Y el que no predica en esta iglesia, no sabéis la bendición que se pierde. Se pierde una gran bendición. Gracias, queridos hermanos. Seguimos con el culto, amados.
sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor,